Señor, hermano, hermana, y en el poder de su fuerza. Amén. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Quise entonar esta alabanza porque ese es el tema que hoy Dios puso en mi corazón compartir para usted. La fortaleza de mi vida es el tema. Díganlo conmigo, repita conmigo: la fortaleza de mi vida. Dígale a la persona que esté cerca de usted, dígale: Dios es la fortaleza de mi vida. Dios es la fortaleza de mi vida. Vamos a tomar nuestras Biblias. Si usted trajo su Biblia, tómela por favor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo capítulo 27. Salmos 27, versículo 1. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Salmos capítulo 27, versículo 1. Y vamos a tener nuestra cita central de este mensaje. Y vamos a estar dándole lectura. Si puede ponerse de pie por amor al Señor y por reverencia a su palabra, hágalo por favor. Vamos a tratar también de proyectar algunas cosas. Gloria sea el Señor. Y vamos a darle lectura en voz alta. ¿Ya tienen la cita? Diga amén. Amén. Lea conmigo en voz alta. Dice la palabra del Señor así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Usted quiere escucharlo usted. Lea fuerte. 1, 2, 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Padre, por tu presencia, por tu amor, por la vida que nos has dado y la oportunidad de estar aquí en tu casa, Señor, de oración. Bendice a cada persona, a cada hijo tuyo, a cada hija tuya con tu gracia. Que este culto sea de bendición para nuestras vidas. Yo sé que estás aquí, Señor, hemos sentido tu presencia en la alabanza. Ahora te pedimos que ministres y hables a nuestra vida y corazón a través de tu palabra, y que esta palabra, Señor, sea una luz, una lámpara en nuestras vidas, que guíe cada paso que demos, Señor, confiando en que tú estás con nosotros y que tú eres quien sustenta nuestras vidas con tu poder. Todo lo pedimos hoy, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, y todos decimos amén. Tome su lugar. Gloria sea al Señor. Diga una vez más conmigo: la fortaleza de mi vida. La fortaleza de mi vida. El salmista, hermanos, el rey David, un hombre que fue un hombre muy importante, se le considera uno de los reyes, o tal vez el rey más importante de la nación de Israel, escribió este salmo. Fue un hombre común, fue un hombre que Dios escogió, era pastor de ovejas, y era un hombre que fue algo especial para Dios. Dice la Biblia que él tenía un corazón que agradaba a Dios, un corazón conforme al corazón de Jehová. Escuche esto. Y el salmista, este hombre, era pastor de ovejas, cuidaba las ovejas de su papá, y experimentó desde su juventud peligros, cosas difíciles. La historia cuenta que cuando él cuidaba las ovejas de su padre, venía un león, escuche, un león a devorarlas. Imagínense, un león. Y él no tenía temor, él le hacía frente, él tenía un cayado, una vara de pastor y una honda, ¿verdad?, para tirar piedras, y de esa manera los mataba. Pero no solamente se enfrentó en su vida con leones para defender las ovejas de su papá, también se enfrentó con los osos. Imagínense, yo no sé si usted ha ido por ahí al bosque a acampar. Lo menos que uno quiere en un bosque es encontrarse con un oso salvaje. Hágale frente, no se puede. Son animales, aparte de ser salvajes, muy fuertes. David era un jovencito de, no sé, 15, 16 años, pero a pesar de ser un joven, él tenía gran valor, gran valentía. Y con tal de defender las ovejas de su padre, se enfrentaba también a los osos, y Dios le guardaba, Dios le cuidaba, Dios le protegía y le daba la victoria. Este hombre es el hombre que escribió este salmo. Creció. Dios lo escogió para ser rey de Israel, y ahora tenía una vida más difícil, porque ahora no se enfrentaba con leones, ahora no se enfrentaba con osos, se enfrentaba con los filisteos, se enfrentó con gigantes, se enfrentó, hermano, con grandes enemigos, y aún con problemas familiares, donde sus propios hijos cometieron errores terribles. Uno de sus hijos se levantó contra él para quitarle el reino. Oiga, con muchas dificultades, aún con enfermedades se enfrentó, aún con propios errores y pecados que lo condenaban se enfrentó. Pero él aprendió que aunque era una persona como cualquier otra, con debilidades,
Sí, tenía capacidades y fuerza, pero tenía un límite. Él aprendió a fortalecerse y a refugiarse en el poder de Dios. Amén. Amén. Por eso él escribió en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. Y se hace una pregunta, ¿de quién temeré? Y él dice con fe, con convicción, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Declare conmigo con fe esto. Diga conmigo, Dios es la fortaleza de mi vida. Quiero explicarles algo. No es lo mismo fuerza que fortaleza. Parecen palabras similares o sinónimos, pero no es igual fuerza que fortaleza. Escuche, la fuerza es esa capacidad que Dios nos ha dado a todos los humanos. Todos y todas tenemos fuerza, ¿verdad? ¿Para qué ocupamos la fuerza? Para movernos, para levantarnos, para realizar algún trabajo. El trabajo es eso, es hacer uso de una fuerza para hacer una labor o una tarea. Y todos tenemos fuerza. Mire, humanamente se ha catalogado en cuestiones de conceptos de fuerza física al género humano en dos formas o dos maneras. Por ejemplo, al hombre se le dice que es el sexo fuerte, ¿verdad? Amén. Sexo fuerte en cuanto a fuerza. Amén. Y a la mujer, y no se ofendan mis hermanas, pero así es como en el mundo se entiende esto, a la mujer se le ha dicho que es el sexo débil. ¿Por qué? Bueno, porque naturalmente, biológicamente, físicamente, el hombre tiene más fuerza que una mujer. ¿Es cierto eso, hermanos? ¿Verdad que sí? Por eso Dios, no por nada, Dios le dio al hombre la responsabilidad de trabajar. Yo sé que en este país trabajan todos, pero principalmente Dios le dio esa responsabilidad al varón, ¿verdad? Con el sudor de tu fuerza, de tu frente vas a trabajar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero escuche, hablando de sexo fuerte, sexo débil, en cuanto a fuerza física, al hombre se le ha dado este concepto de ser el sexo fuerte porque tiene más fuerza física que una mujer. Aunque a veces las mujeres nos dan ejemplo y testimonio de ser más fuertes incluso que los hombres. Ahí usted tiene la labor del parto, ¿verdad? Yo pienso que los hombres no tendríamos esa fortaleza para dar a luz un hijo. Tal vez nos moriríamos en el proceso, ¿verdad? Amén. Pero mire, yo recuerdo, por ejemplo, hay veces mire, permítame tomar para ejemplificar esto mejor la botella que me dio el pastor Eduardo. Hay veces que yo estoy con mi esposa, hermanos, en algún lugar y él tiene sed y veo que toma una botella de agua como esta, hermanos, y veo que empieza como que quiere abrirla con mucha fuerza y yo la veo de reojo, ¿verdad? Y yo pienso que estará muy apretada la tapa de la botella, ¿qué pasa? Que está pura, haciendo mucha fuerza, hasta que ella se cansa y me dice, mi amor, ayúdame. Hermano, yo pienso que está bien apretado eso, y yo agarro y aplico mucha fuerza, y cuando me doy cuenta, ¿qué pasó? Le digo, aleluya. Amén. Es que la verdad es que Dios a los hombres nos ha dado un poco más de fuerza física, repito, sí, amén, que a las mujeres. Por eso el mundo así les llama en cuanto a fuerza, a los hombres sexo fuerte y a las mujeres sexo débil. Pero escuche, todos tenemos fuerza. Dios nos ha dado fuerza a todos. Amén. Pero nuestras fuerzas, hermanos, tienen un límite. Cuando nosotros las usamos, las aplicamos, las ocupamos, las fuerzas se acaban. Hay trabajos que requieren mucho esfuerzo, que a veces uno dice, ya ni fuerzas tengo para hacer las cosas. Es más, ni fuerzas tengo ya para levantarme, ¿verdad?, de la cama. Y esto aplica para hombres y mujeres. Hay cosas que requieren mucha fuerza de nuestra parte y naturalmente las fuerzas que tenemos se acaban, disminuyen. Pero escuche, eso es fuerza. Quiero darle el significado para que usted entienda. Fuerza es la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. Eso es fuerza, lo que todos tenemos. Y mire, la fuerza se nos puede terminar. ¿Y qué pasa cuando las fuerzas se nos terminan? ¿Qué hacemos? Pues tenemos de alguna forma que renovarlas. Por eso es necesario descansar y dormir, ¿verdad? Porque se renuevan las fuerzas. Pero muchos venimos no solamente con trabajos físicos, sino con tantas situaciones que han, hermano, que han de alguna manera, a ver si me puede entender esta palabra, mermado, bajado, disminuido nuestras fuerzas. Y aunque aparentemente descansamos y dormimos, todavía esas fuerzas nos faltan. ¿Qué necesitamos entonces? Lo que David buscaba en Dios. Cuando a David
no le eran suficientes sus fuerzas, él buscaba fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. Fortaleza. Esa fortaleza, hermano, no viene del hombre. Así es. No, esa fortaleza viene de Dios. Amén. Amén. Dios es el único que la puede dar. La Biblia declara, el profeta Isaías dice: los muchachos se fatigan, se cansan, flaquean, los muchachos. Pero dice el profeta Isaías: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos creen eso, hermano? ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria sea al Señor. Entonces, cuando nuestras fuerzas se acaban, nosotros necesitamos renovar nuestras fuerzas en el Señor, buscar la fortaleza que viene de Dios y poder decir, como decía David en el Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Decimos amén, hermano. Amén. Ahora, hablando de la fortaleza, ¿qué es fortaleza? Le voy a dar algunas definiciones importantes para que comprenda el mensaje de este día. Fortaleza, dice el diccionario, que es la virtud cardinal que confiere valor para soportar, esta es la palabra clave, soportar la adversidad y poder resistir los peligros. Eso es fortaleza, esa capacidad para soportarlo todo. Sí, amén. Hay gente que se enfrenta a situaciones difíciles en su vida, que llegan los pensamientos a su mente, pensamientos los cuales dicen: ya no puedo más, ya no soporto más esta situación. Sí, amén. Es decir, sus fuerzas se han acabado, no solamente las físicas, hasta sus fuerzas morales, el ánimo, el estado de ánimo se ha también acabado. ¿Y qué necesitan ellos? La fortaleza, esa capacidad para poder soportar cualquier situación con la ayuda de Dios. Amén. 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 ¿Qué más es fortaleza? Mire, fortaleza es también fuerza física o moral de una persona para afrontar situaciones difíciles. Un tercer concepto que es muy importante aprender hoy: fortaleza también es un recinto protegido, es decir, un edificio, una ciudad, un recinto protegido que se protege con murallas o construcciones de defensa. ¿Para qué? Para resguardarse, para protegerse de los enemigos. Eso es una fortaleza. Eso en el tiempo de antes, hermanos, se levantaban murallas grandes, castillos grandes, como una fortaleza para que la gente ahí o el rey mismo se refugiara. ¿De quién? De sus enemigos. Todo eso es fortaleza. Amén. Amén. Entonces, acuérdese, no es lo mismo fuerza que fortaleza. La fuerza es lo que tenemos nosotros, pero se nos puede terminar, Sí, amén. se nos puede acabar y necesitamos más fuerzas y necesitamos renovar nuestras fuerzas. Es allí donde tenemos que aprender de David. Tenemos que buscar renovar nuestras fuerzas en el Señor y decirle: tú eres la fortaleza de mi vida. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Quiero oír a una historia que es conocida, y si no la conocí usted hoy la va a saber. Esta historia está narrada en el primer libro de Samuel. Si quiere ir a su Biblia, búsquelo. No vamos a leer todo, pero voy a narrar en forma de resumen, de síntesis, parte de la historia. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, se habla de David, el que escribió el Salmo 27, verso 1, Jehová es la fortaleza de mi vida. En el capítulo 17 del primer libro de Samuel se dice que el padre de David, Isaí, lo manda al campamento de guerra donde estaban sus hermanos, para que les lleve comida a él y al rey. David obedece, hermanos, y va y lleva comida a sus hermanos a un campamento de guerra, de batalla. Sus hermanos eran soldados. Cuando David llega a ese campamento, se lleva la sorpresa que aparece un personaje. Mire, qué personaje, Dios mío. Era un hombre, hermanos, si lo medimos con metros mexicanos, un hombre de altura de cerca de 3 metros. Yo no sé cuánta altura tenga este edificio, hermano. Yo mido unos 78, unos 80. Yo estimo que le falta para llegarle a cerca de los 3 metros a esto. En pies, hermanos, porque yo sé que aquí ya usted se hizo americano, ¿verdad? En pies, medía aproximadamente 9,6 pies de altura. Imagínense. Cerca de 10 pies, pues, para que me entienda, de altura. Amén. Y David, cuando de repente llega al campamento a llevar alimento a sus hermanos y al rey, se encuentra con este paladín.
Este guerrero filisteo de casi 10 pies de altura. Sí, amén. Y este filisteo empieza a retar al pueblo: envíenme alguien con quien pelear. Si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Si él me vence, nosotros seremos sus sirvientes. Pero escuchen, ninguno, ni siquiera el rey, ningún soldado, ni siquiera el hombre más alto o más fuerte, ni siquiera el rey mismo se atrevía o tenía la fuerza o el valor de enfrentarse con este paladín. ¿Cómo se llamaba ese paladín? La Biblia le narra su nombre. Se llamaba Goliat. Goliat, recuerde, casi 10 pies de altura. No solamente tenía esa estatura, era un gigante. Uno de esos gigantes que a la Biblia narra que eran hijos de Aná. De esa magnitud, de ese tamaño, un gigante llamado Goliat. Aparte de ser tan grande, hermanos, tenía una armadura completa. Tenía escudo, lanza, jabalina. Nadie quería hacerle frente y durante 40 días estuvo retándolos. Y no solamente retándolos, sino burlándose y blasfemando de Dios, de su Dios. Así es. Cuando David escucha eso, oiga, David pudo haber tenido también miedo. David también pudo haber tenido temor, pero dice la palabra que David dijo: ¿quién es este incircunciso que blasfema el nombre del Dios vivo y del ejército de Dios? Yo lo voy a enfrentar. Oiga, y va con el rey. El rey era Saúl, le pide el permiso. Naturalmente Saúl lo ve muy pequeño, muy joven, muy inexperto, ni siquiera era soldado, era un pastor. Pero David le empieza a decir: es que mira, me ves pequeño, tal vez no me ves grande, no me ves como un soldado, tal vez dices ni siquiera es un hombre con tanta fuerza, pero mi fortaleza está en el Señor. Amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Gloria sea a Dios. Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Y oiga, le empieza a contar, a testificar: Rey Saúl, yo cuido a las ovejas de mi padre. Cuando viene un león, yo me he enfrentado a él y le he ganado, lo he matado. Y no solo a leones, a osos. Osos grandes y fuertes también me he enfrentado en el nombre del Señor y los he derrotado. Cuanto más este filisteo, Jehová hoy lo entregará en mis manos. Oiga. Así es. Y David, hermanos, va a enfrentarse con el permiso de Saúl. Simplemente con su cayado, con su palo de pastor, su vara de pastor y la onda. Dice la Biblia que tomó 5 piedras y bajó al valle para enfrentarse contra Goliat. Cuando Goliat lo ve, imagínense, 10 pies, ¿cuánto pudo haber medido David? ¿Cuánto mide usted, pastor Eduardo? 6'5". Y usted está alto, pastor. Muy alto está. Pero imagínense, hermano, no sé cuál es su nombre, el de lentes. ¿Cuánto mide usted, hermano? ¿Sabe? Yo creo que por ahí andaba David, hermano. O tal vez más chiquito, ¿verdad? Porque era un joven, más chiquito. Porque era todavía un joven, dice la palabra. Tal vez tendría cerca de 17 años cuando se enfrentó a Goliat. Imagínense esto, por favor. Cuando Goliat lo ve, Goliat también lo menosprecia. Sí, así es. Le dice: ¿que acaso soy un perro para que vengas a mí con palos y con piedras? Y Goliat lo amenaza y le dice: hoy te voy a matar. Hoy voy a echar tus carnes en tierra para que las aves del cielo las devoren. Escuche, hermano. Sí, así es. Esto era una amenaza seria, ¿verdad? De temer, de tener temor. Pero David, que confiaba no en su tamaño, ni en sus fuerzas, ni en su vara, ni en su piedra, sino en Jehová su Dios, le dice unas palabras poderosas que quiero que lea conmigo. Vamos a leer primero de Samuel capítulo 17, verso 45. Dice el versículo 45 así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Miren qué palabras de David, hermano. Palabras de fe. Palabras de fe. Él no tuvo temor a enfrentarse a este gigante, hermanos. Yo sé que es una historia que muchos conocemos y miren, vale la pena ver alguna ilustración, ¿verdad? De poder dimensionar un poco. No había cámaras de fotos ni de video en aquel tiempo para tener algo real, pero podemos con ayudas visuales poder
imaginarnos esta escena, la escena donde David y Goliat se enfrentan, hermano. Y la diferencia tan grande de fuerzas, la diferencia tan grande de tamaños de cada uno. Si usted hubiera estado presente y le hubieran preguntado, ¿quién gana? ¿Quién crees que va a ganar? Usted al ver al de 10 pies casi te dice, de grandote, ese fue el sudo. No, es que David aquí no tiene oportunidad, pues, ¿cómo? Una cosa es el león y el oso, pero este es un paladín, ¿verdad? Un hombre experimentado y gigante. Yo sé, hermanos, que tal vez estas ayudas visuales no son suficientes para dimensionar y poder entender el gran milagro que sucedió en la vida de David de parte de Dios. Y para ello yo me puse a investigar. Amén. Amén. Quise llevarlo a esta época actual y me puse a investigar cuál es o ha sido el hombre más alto de la historia. Usted sabe que hay un libro de récord Guinness, sí, donde se registran todos esos que han superado cualquier cosa, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, allí me puse a investigar en este libro de récord cuál ha sido el hombre más alto registrado en la historia. Y me dio una sorpresa, se lo quiero compartir. Dicen que el hombre más alto registrado en el libro de récord Guinness se llama, yo no sé si puedo pronunciarlo bien, ¿verdad? Es Robert Wadlow o algo así, ¿verdad? Este hombre, escuche, fue el hombre más alto de la historia, el más alto, según el libro de récord Guinness. Él llegó a tener una altura en metros, para los que somos mexicanos, ¿verdad? 2 metros con 72 centímetros. En pies son 8 pies, 8,11, ¿verdad? Pies. Bien. Recuerden que Goliat midió 9.6 pies, cerca de 10. Wow. Todavía prácticamente 2 pies más que este hombre que ha sido el más alto registrado en la historia. Yo sé que solo son letras, pero traigo fotos. Vamos a ver algunas fotos de esto, Robert. Son fotos reales, hermano. Mire la estatura de este hombre. Sí, tremendo. 8 pies. 8 pies. Mire, comparado con la estatura de un hombre o de una mujer promedio. ¡Wow! ¿Se da cuenta? Mire la siguiente foto, por favor. Aquí está en una foto familiar, Robert. Mire el tamaño de los niños a comparación de él, ¿verdad? Si usted ve a su izquierda de él, el primero de su izquierda es un hombre alto, alto. Sí. Pero en comparación con Robert, está muy bajito, muy pequeño, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Ahora empezamos a entender, ¿verdad? Un poco más el tamaño de Goliat. Sí, amén. Una foto más, hermanos. Mira esta foto. Con otro hombre, amigo suyo a su lado, alto, pero en comparación, repito, con Robert, nada que ver. Ahora sí podemos entonces, creo yo, poder comprender ante qué enemigos se estaba enfrentando David. Sí da miedo, ¿verdad? Si cuando uno tiene la oportunidad de conocer en persona a un jugador de básquetbol de la NBA que supera los 2 metros, uno dice, ¿viste que le dieron de comer? ¿Crecilaco o qué? ¡Está enorme! ¿Verdad que sí? Hoy estamos hablando de hombres que todavía, a comparación de este que rompió el récord Guinness, o de Goliat, repito, porque Goliat, hermano, según la historia, medía prácticamente 2 pies más que Robert. Wow. Tremendo. ¡Wow! Imagínense esto. Regresemos a la historia, hermanos. David se enfrenta con Goliat. ¿Y cómo lo hace? ¿Verdad? Vamos a regresar a nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Estamos, verso 49, verso 50. Dice así: y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Verso 50 dice: así venció David al filisteo. ¿Con qué lo venció? Con una honda y una piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Mire qué gran milagro de parte de Dios. Lo que aquí vale la pena recalcar es entender que David mató al gigante, venció al gran gigante Goliat simplemente con una piedra y una honda, hermanos.
De esa manera fue que Dios le dio la victoria. Imagínense, a un gigante que estaba completamente armado, a un gigante que era enorme, que era un paladín, un pastor. Dios lo usó de ovejas para matarlo y darle la victoria a su pueblo. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Hace algunos años, hermanos, cuando yo leí esta historia para compartirla en nuestra iglesia, y volví a hacer memoria y a leer los versículos de cómo David logró tal proeza, tal hazaña, yo le voy a ser sincero, me puse a orar, y en mi oración yo le dije a Dios esto. Le dije: Señor, yo no dudo de ti, yo creo que tú eres poderoso, que tú hiciste los cielos y la tierra, y que en ti está el poder, que en ti está la victoria. Yo no dudo de ti, le dije al Señor esto en mi oración. Pero me atreví a decirle esto: pero sí dudo de David. De David sí. ¿Cómo le hizo para atinarle, para pegarle? Y a la primera. Sí, amén. Amén. Sí. Quiero contarles algo. No tenemos el tiempo de ir a leer, pero déjenme contarles esto muy interesante. Sí, amén. En la nación de Israel, de donde era David, había hombres que eran muy diestros, muy hábiles con la onda. Sí, amén. Eran de la tribu de Benjamín. Escuchen, la Biblia dice que los de la tribu de Benjamín eran muy ágiles con la onda. Sí, amén. Eran guerreros que aún con las ondas, en lugar de espadas o lanzas, las usaban las ondas como instrumentos o armas de guerra. Y eran tan hábiles que está registrado en la Biblia, usted lo puede leer, estos hombres que eran capaces de pegarle a un cabello. Así dice la Biblia. Tremendo. Imagínense el tino, Sí. la destreza que tenían los hombres de la tribu de Benjamín, que con una onda podían pegarle sin errar a un cabello. Sí, amén. Alguien dirá: bueno, entonces por eso David le pegó al gigante. Sí. Si había hombres así en Israel, pues por eso David tenía esa destreza. Pero permítame aclararle algo. Sí, amén. Los que tenían esa capacidad eran de la tribu de Benjamín. David no pertenecía a esa tribu. Sí, amén. David era de la tribu de Judá. Sí. Entonces él no tenía esa capacidad. Sí, amén. Yo le dije al Señor: Señor, yo no dudo de ti. Yo sé que tú eres poderoso y puedes hacer cualquier cosa, pero permíteme dudar un poco de David. ¿Cómo le hizo pues? Sí, amén. Porque, hermano, aún los que podamos ser buenos en algo y nos jactemos: no, yo soy bien bueno, yo tengo mucha fuerza, no, yo aguanto, hermano, no importa lo que pase. Nos podemos jactar de que tenemos habilidades, conocimientos, fortaleza. Pero escuche, hermano, hay un proverbio en México que dice que aún al mejor cazador se le llega a ir la liebre. Sí, amén. Al mejor cazador se le puede escapar la liebre. ¿Sí me explico? ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque David pudiera haber sido muy bueno, hermano, él pudo haber fallado, Sí, amén. porque era hombre. Sí. Yo le decía al Señor: déjame dudar de David. ¿Cómo le hizo, Señor? Yo quería entender esta historia, ¿verdad? Y yo tuve una experiencia en ese momento en mi oración. Dios me habló, hermanos, Wow. y me dice: Señor, yo quiero compartírselo, porque a mí me dio una revelación de lo que Dios quiere hacer con todos nosotros si confiamos en Él. Sí, amén. Es algo, un principio que hasta el día de hoy yo he puesto en práctica en todas las áreas de mi vida, no solo en la iglesia, en mi trabajo, en mi profesión, con mi familia, en mis enfermedades, con mis problemas. Sí. Cuando yo le hice esta pregunta a Dios: yo no dudo de ti, pero de David sí, ¿cómo fue que lo logró? Sí, amén. Dios me respondió y me dijo esto: Daniel, lo único que yo necesitaba era un hombre, Santo. un hombre, Sí, sí. quien fuera. Sí. Fue David, pero pudo haber sido quien sea. Wow. Solo necesitaba un hombre Bendito. que con su fuerza, Santo Señor. escuche, con su fuerza Sí. tirara la piedra. Santo el Señor. Yo solo necesitaba una persona que con su fuerza humana, tirara la piedra. Santo el Y Señor. me dice el Señor: de lo demás yo me iba a hacer cargo. Aleluya. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios poderoso, hermano? Bendito sea su nombre. ¿Sí me entiende? Sí. Dios me dice: pudo haber sido quien sea, pero nadie tuvo el valor, nadie
tuvieron miedo, no usaron ni siquiera las pocas fuerzas que tenían. Lo único que yo esperaba era alguien que usara sus fuerzas, y me dice el Señor, y de lo demás yo me iba a hacer cargo. Oiga, entendí, porque a veces Dios no nos tiene que explicar todo, ¿verdad? Yo entendí, ya entendí entonces, Señor. Tú solamente usaste las fuerzas de un joven débil, Sí, amén. de un joven pequeño, pero que tenía fe en ti, Sí, amén. que sabía que tú eras y eres la fortaleza de su vida. Hermanos, entonces es lo que Dios quiere hacer también con nosotros. Sí, amén. Dios quiere que nos esforcemos, Right, sin sí. importar la situación que usted y yo estemos pasando o estemos viviendo, hermanos. Sí, sí. Yo sé que hay situaciones, y ahora lo vamos a aplicar a nuestras vidas, por favor, porque usted dirá, hermano, ¿y de qué me habla? ¿Qué será que me tengo que ir a pelear con alguien y buscar un grandulón para pelearme con él? No, hermanos, la Biblia dice que nuestra lucha ahora no es contra carne ni contra sangre, no es contra las personas, es contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad que habitan en las regiones celestes, contra el mismo Satanás. Él es el adversario de nuestras almas. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Sí, amén. Él es el causante de las tentaciones, Él es el tentador, Él es el causante de los problemas, Él es el causante de que la gente sea inducida para hacer cosas malas y caer en vicios que cautiven y condenen sus vidas. Él es a quien hay que vencer. Pero le tengo noticias: Él ya está vencido. Jesucristo lo derrotó en la cruz del Calvario. En Cristo hay victoria, en Cristo somos más que vencedores. Amén. No hay por qué temer. Hay gente, hermano, que le tiene miedo no solo a Satanás, le tiene miedo a los problemas, le tiene miedo a la enfermedad, le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo a todo, a la oscuridad y hasta a su sombra. A veces hasta con las sombras están espantando. Sí. Hay gente que no tiene paz en su vida, que ni siquiera pueden dormir con las luces apagadas. Sí, ¡Qué amén. miedo! ¿O no es cierto? Sí. Amén. Recuerden lo que David expresaba: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida. Y se preguntaba a sí mismo: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Yo quiero que hoy pienses esto. Recuerda, tu lucha no es contra carne ni contra sangre, pero sí, en un sentido simbólico, sí hay gigantes en nuestra vida que enfrentar todavía, como David. Sí. El gigante de David se llamó Goliat. ¿Cómo se llama tu gigante? Puede ser una enfermedad grave y crónica que esté en tu cuerpo. Ese es tu gigante. Puede ser tal vez no una enfermedad, un problema. Problemas familiares, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, aún problemas incluso económicos pueden ser gigantes. ¿Por qué económicos? ¿Cuántas personas tienen deudas en su vida que les roban la paz también? Y que aunque se esfuerzan por trabajar, no ven la manera de cubrirlas, no encuentran la provisión de salir adelante. Esos problemas, esas deudas económicas también se pueden volver gigantes, difíciles en nuestras vidas, que causan temor, que causan ansiedad, ¿verdad? Afán. Ahí está uno en la noche, ¿y cómo le voy a hacer para pagar? Sí, sí, amén. ¿Cómo se llama tu gigante? No solamente hablemos de enfermedades o de problemas que acabamos de señalar. Pecados, debilidades, Así es. descuidos, vicios. ¿Sabe que en la Biblia se habla de estos pecados y se enumeran como 17? Usted léalo si no lo ha leído en casa de tarea. Yo le diría a estos gigantes también. Sí. En Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice que son obras de la carne, y señala 17: adulterio, fornicación, pleitos, celos, iras, envidias, contiendas, disensiones, borracheras. Ahí entran los vicios, ¿verdad? Sí. Borracheras. Obviamente la drogadicción puede ser otro de esos gigantes. Yo no sé cómo se llama tu gigante, y si estamos hablando de pecados o de debilidades que te llevan a hacer cosas malas, ese es tu gigante a vencer, ese es tu pecado a vencer también. Así es. Yo conocí un varón, escuche, Come on. que tenía una gran debilidad, como cualquier hombre tal vez, Sí, amén. de mirar a las mujeres donde sea, ¿verdad? Que el hombre iba en la calle y pasaba una mujer y no se le escapaba de la vista. La barriga de los pies a la cabeza, naturalmente, con malicia, con asidia, Sí. con morbosidad. Sí.
Un día escucha una palabra así, él se da cuenta que ese era su problema, su debilidad, su gigante a vencer, y él propone en el altar: Señor, voy a luchar, voy a hacer lo que tenga que hacer con tal de vencer esa debilidad. Y dice este hermano, testifica que lo que él pensó hacer es que cuando caminara por las calles, a partir de ese momento él iba a caminar con la vista agachada, y si es posible hasta con los ojos cerrados cuando pasara una mujer. Así que aquel hombre iba con la vista agachada, y cuando venía una mujer, él cerraba los ojos. Luchaba para no caer en la tentación, ¿verdad? Dice: hermano, más de una vez choqué con postes, me tropecé y me caí por no ver bien el camino, hasta que, dice él, me fortalecí en el Señor tanto que pude vencer esa debilidad en el nombre del Señor. Dáselo fuerte al Señor. Sí se puede. Sí se puede. En esta iglesia, hermanos, hace ya más de 20 años, llegó en un culto como este, llegó un varón ya grande de edad, era el abuelo de la familia, hermanos, su nombre es Timoteo, pero el varón ya estaba muy mal, había caído en el vicio del alcoholismo a tal grado, hermanos, que ya llevaba meses sin ir a su casa a dormir, descuidado, maloliente, no se bañaba, una barba crecida, la ropa incluso rasgada. Él dormía a un lado, hermano, de su parcela. Allá me dijo, una parcela es como una porción de tierra para sembrar, y ahí se quedaba él, ya ni sembraba. Se emborrachaba, hermano, ya con el alcohol más barato, más bajo. Incluso usaba el alcohol etílico que te venden en una farmacia para desinfectarte las heridas. Con eso se emborrachaba ese señor. Yo no sé cómo fue que un día llegó a la iglesia a un culto, hermanos, y yo veía un borracho, y era un teporocho, así les decimos en México, teporocho. Llegó hacia el culto, se metió, imagínense, bien borracho, y estaba la alabanza con todo el grupo, hermano, de júbilo. Aquel se pasó hasta adelante, y no vaya usted a pensar que se puso a danzar y a alabar al Señor. No, aquel se puso a bailar. Escuchó música y se puso a bailar. Uno de sus nietos, con prudencia, fue, lo tomó de las manos y con sabiduría le enseñó a adorar a Dios, ¿verdad? Que se calmara. Pasó la alabanza, hermanos, llegó el tiempo de la palabra, Dios habló a través de su palabra. En que el Señor se sentó en la parte de atrás de la iglesia, soportó todo el culto escuchando. Y le voy a ser sincero, yo cuando lo vi y vi que terminó el culto y se fue, yo dije: un borracho más nos visitó en la iglesia. Como diciendo, no va a cambiar, va a seguir igual. Pero eso era lo que yo pensaba. Al otro día, hermanos, llegó la diaconisa encargada de abrir la iglesia. Llegué yo porque yo era el encargado del sonido y todo. Preparamos todo para el culto siguiente, del día siguiente, cuando de repente en la puerta entra un señor, hermano, canoso, pero bien rasurado, bañado, ropa limpia, oiga, y sin decir nada se pasa hasta el altar a doblar sus rodillas. Yo dije: ¿quién es este que nos visita? Cuando él termina de orar y levanta su rostro, ¿sabe quién era? Era el borracho del día anterior. Aleluya. ¡Wow! Bendito Dios. Aleluya. ¿Sabe qué pasó a partir de ese día? Nunca más volvió a tomar. ¿Cómo lo logró? Por él ya no tenía fuerzas. Solo bastó un momento en la presencia de Dios y Dios le libertó de ese vicio. Jehová es la fortaleza de mi vida. Amén. Sí se puede, sí se puede vencer cualquier gigante. Y así puedo ir área por área, aún en las enfermedades. No nos bastaría este culto para testificar el poder de Dios, de gente que aún en sus enfermedades crónicas graves, donde la misma ciencia la había desahuciado, buscaron vencer en el Señor a este gigante, echaron mano de la fe y vieron la mano milagrosa de Dios en sus vidas, hermano. Así es. Porque nuestro Dios es poderoso. ¿Cómo se llama tu gigante? Yo quiero que pienses hoy en esta mañana, ¿cuál es ese gigante que tienes que vencer? Tal vez te has sentido desmayar, sientes que no puedes más, sientes que tus fuerzas no dan abasto. Necesito recordarte lo que David decía: Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es la fortaleza de mi vida. Yo no sé qué situación usted esté pasando, pero yo sí sé que Dios es poderoso y le puede fortalecer. ¿Cuántos creemos eso, hermanos? Amén. Hay mucha gente que en sus vidas han pasado historias tristes, difíciles, dolorosas. Han cometido faltas y errores y han tenido la oportunidad, o tienen ahora la oportunidad de escuchar que hay un Dios que les ama. Un Dios que no está ajeno a nuestras vidas, sino que Él quiere intervenir en nuestras vidas
vidas para ayudarnos, Amén. que Él quiere libertarnos de eso que nos está oprimiendo, que Él quiere sanarnos. Pero lo único que Él pide a cambio es que creamos con todo el corazón que Él es Dios, que rindamos nuestra vida a Él y que le reconozcamos como nuestro Salvador, y que en esos momentos donde nuestra fuerza ya no da para más, aprendamos a fortalecernos en Él. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. Quiero terminar leyendo una porción con usted y vamos a estar orando. Yo no sé si hoy alguien necesite venir al altar y decirle al Señor: Señor, yo quiero en este día que me fortalezcas, yo quiero en este día que renueves mis fuerzas, tomes el control de mi vida, que tomes el control de mis problemas. Vamos a estar haciendo esto al final de esta predicación, estamos ya terminando, pero yo quiero que, puestos de pie, podamos leer el Salmo 27 juntos, pero que lo hagamos como una declaración personal. ¿Sí? Que lo hagamos como una declaración personal. Sí, amén. Que hoy podamos mirar a nuestro gigante